Línea a la compañera Laura Testa, que es licenciada en Economía, tiene un posgrado en Formación y Liderazgo Político, está cursando una maestría en Finanzas, larga experiencia en el campo de la militancia política y actualmente está trabajando como vocera y como asesora en la presidencia del IOMA. Laura, te saluda Sol, Nacho, Juan Martín, y gracias por contactarte con La Patria No Se Vende. Hola, ¿cómo están todos? Hola, buenas Hola, noches. ¿cómo estás? Muy bien, yo. ¿Ustedes cómo están? Bien, muy bien. Bien, Laura, te volvemos a agradecer el contacto, estos minutos con nuestro programa, y nos gustaría desde, si vos te parece, desde tu lugar de tu formación, digamos, más profesional, si se quiere, académica, que nos cuentes un poco qué es lo que estás viendo a nivel de la economía, porque a diario se escuchan y se leen varias cosas, distintos ámbitos, distintos ángulos, pero lo que vemos que en la realidad la gente cada día, al ciudadano de a pie cada día le va peor, digamos, ¿no? Sí, y bueno, yo veo este contexto con mucha preocupación por varios frentes. Hay una parte que tiene que ver más con una cuestión técnica, que yo no pienso que este gobierno nos esté llevando por buen rumbo en términos técnicos. Hay una parte que tiene que ver más con una cuestión ideológica, moral y demás, que obviamente genera mucha profunda preocupación y mucha angustia ver a la Argentina en este estado de situación, con esta cantidad de nuevos pobres que tenemos día a día. Digo, los 2 primeros meses de gestión arrojaron 4 millones de personas nuevas debajo de la línea de pobreza, y uno sabe que después eso implica, bueno, un desafío muy grande para poder volver a recuperar esa gente, pero en lo cotidiano son personas con cara, con familia, con vida y demás, y obviamente es muy duro, ¿no? Que no te alcance la plata para comer, que no te alcance para vestirte, que no te alcance para pagar los servicios básicos y demás. Es una tragedia, me parece que están llevando a la Argentina a una tragedia. Y en términos técnicos tampoco creo que esto eventualmente vaya a tener buenos frutos, porque si fuera solamente la discusión ideológica o de valores, bueno, uno podría estar más o menos de acuerdo y podría discutir si eventualmente la Argentina se va a estabilizar, va a mejorar y demás. Bueno, podría ser una discusión un poco más válida, pero como yo creo que todo lo que están haciendo en la Argentina ya lo hemos vivido varias veces, y que tiene que ver con instalar un modelo económico que tiene que ver más con la cuestión financiera que con la cuestión productiva, y como pienso que eso en términos reales después a los argentinos y a las argentinas no nos deja nada, no nos queda nada, bueno, creo que vamos solamente cada vez por peor camino. Laura, un poco retomando lo que estabas diciendo, según tu criterio, podríamos decir que esto sería la cuarta o el cuarto experimento del neoliberalismo en la Argentina, luego de lo que fue la dictadura cívico-militar, luego de lo que fue el menemismo. El tercero sería los 4 años de Macri. Este sería la cuarta experiencia o experimento neoliberal, digamos, según lo Sí, que estamos, lo que interpreto de lo que vos estás diciendo, que es como que acá nos quieren vender como algo nuevo, pero esto es algo viejo, es algo, digamos, algo color sepia. sí, yo pienso exactamente eso. Creo que la última dictadura cívico-militar, además de todo lo que implicó, ¿no? El terror del Estado, la violencia, la matanza, la violación y demás atrocidades que se cometieron en contra de los derechos humanos, yo creo que fue un plan que tuvo un objetivo económico muy claro, que era instalar un nuevo modelo económico en la Argentina, que es este modelo de valorización financiera que hasta ese momento en Argentina no existía. Hasta ese momento la Argentina se debatía entre dos grandes modelos, podríamos decir uno más desarrollista, más industrialista, con voluntad de bueno, de asignar mejor los recursos o más equitativamente, de distribución de la riqueza y demás,
por otro lado, un modelo más ligado a la cuestión agroexportadora y todo lo que tiene que ver con los recursos más primarios que tiene nuestro país. Y creo que este era el debate entre, si se quiere, un sector político más progresista o peronista, como cada uno prefiera llamarlo, y un sector un poco más conservador. Y creo que la última dictadura militar logra instalar un tercer modelo que hasta ese momento no existía, que es este de valorización financiera, donde toda la vocación y la voluntad del Estado está en poder generar condiciones necesarias para que unos muy pocos se enriquezcan mucho, pero que además se enriquezcan mucho a través de algo que no genera nada en términos reales, nada en términos productivos, simplemente es hacer dinero por el dinero mismo. Y creo que esta es la cuarta vez que lo estamos viviendo en Argentina, como bien vos decías, y que además me parece bastante evidente, ¿no? Porque hay como hay algunas cosas que me dan ese indicio, entre ellas que se pongan metas tan claras en términos de evaluación. Eso le permite a aquellos grandes fondos que pueden aprovechar estos ciclos saber cuáles van a ser las próximas evaluaciones para que el negocio sea perfecto. Y bueno, eso es lo que ya hemos vivido en la Argentina. Y además creo, más desde un punto de vista político, no tan económico, que no hay ninguna posibilidad de que salga algo bueno generándole tanto sufrimiento a un pueblo. Si vos tenés a la mayor parte de la gente que no llega a fin de mes, que la clase media tiene cada vez más problemas para poder afrontar sus gastos cotidianos o cosas que estaba acostumbrados a hacer, que tenés tanta gente despedida, digo, ahora que no la discusión está entre si los trabajadores del Estado son ñoquis, no son ñoquis y demás. Me parece una discusión un poco inconducente, pero más allá de eso, bueno, es una persona que percibe un ingreso y que eso hace que la economía se reproduzca, y me parece que lo que no se está viendo acá es eso. Tanta gente nueva, sin trabajo constantemente, paraliza la economía, y la economía se alimenta de la propia reproducción más cotidiana, que creo que uno a veces eso no lo entiende, y creen que la economía es algo muy complejo, ¿no? Uno estuviera en una habitación secreta planificando la economía, y en realidad la economía es ese trabajador volviendo a su casa, pasando por el almacén, por el chino, por la verdulería, por lo que sea, y de esa manera se reproduce la economía. En el momento que la gente se empieza a quedar sin trabajo, que empieza a haber cada vez más malaria, que empieza a haber cada vez más pobreza, bueno, rápidamente la economía se empieza a desacelerar, empieza a dejar de trabajar, y eso no nos va a llevar a ningún buen puerto. Laura, y retomando esto, por otro lado hay un axioma, un principio fundamental que tiene Milei, que es el déficit cero, déficit fiscal, déficit financiero. Y la pregunta que cabe ahora es, si vos tenés una economía en caída libre, ese proyecto o esa idea del déficit cero cada vez te hace más difícil de llegar, porque hay una caída de los ingresos de público, ¿no? Hay una caída en la recaudación, no. Como que hay es como que ahí habría un contrapunto, un contrasentido. Sí, que lamentablemente creo que la economía ortodoxa o liberal se empecina mucho con este tema. Yo creo que hay algo que es cierto y que es importante, y que bienvenido sea que esté sobre la mesa para discutirlo, que tiene que ver con la estabilidad económica de un país, que es importante, que no es algo menor. Me parece que la discusión es cómo alcanzás esa estabilidad, porque yo soy de las que piensan que esa estabilidad la tenés que alcanzar con un Estado más recaudatorio, que tenga la posibilidad de recaudar cada vez más recursos, y eso no implica inventar cualquier impuesto o abarcar a la gente, ni mucho menos, sino tener un sistema impositivo un poco más inteligente y que grave un poco más la riqueza y un poco menos la producción, que es lo que pasa en Argentina en relación a los países de la OCDE, por ejemplo.
donde en Argentina se graba mucho la producción y se graba muy poco la riqueza, y eso en otros países del mundo no es así. Entonces eso me parecería una discusión un poco más interesante. El tema, como bien vos decís, es si tu única manera de alcanzar esa estabilidad es recortando cada vez más el gasto, bueno, eso eventualmente tiene un límite, porque además tus ingresos también están bajando, porque bueno, como hay menos riqueza para grabar, en general, productiva, estancada, no importa, digo, en general hay menos riqueza para poder obtener impuestos. Y bueno, eventualmente eso se va a dar vuelta, me parece a mí, porque, bueno, vos podés no pagar cada vez, no sé, suspender la obra pública, podés suspender todo. Ahora, bueno, congelar los salarios y las jubilaciones, que es lo que vienen haciendo y demás. Eventualmente, ¿qué es lo que van a hacer? No van a pagar jubilaciones, no van a pagar salarios, porque, bueno, si cada vez despiden más gente, si cada vez la gente es más pobre y demás, bueno, evidentemente los ingresos no van a aumentar. Entonces, pienso eso, que, yo justamente, que disminuir los gastos en un límite. Relacionado al tema este de la pérdida del poder adquisitivo, del ajuste y de la baja de los ingresos que se está dando la enorme mayoría de la población, y paralelamente la desregulación de precios de los medicamentos, bueno, en el sistema de salud, te quería preguntar, ¿cómo ves el sistema de salud? ¿Cómo está repercutiendo esto de que hay gente que tiene que elegir entre comprar un paquete de fideos, un kilo de carne o comprar un medicamento? Si eso lo ves, lo notás. Sí, bueno, también, nuevamente, con mucha preocupación. Yo creo que el mercado de la salud es un gran ejemplo para entender la importancia de la presencia del Estado. Porque es cierto que hay mercados que se regulan solos y que más o menos se estabilizan, porque creo yo que hay un poco más de paridad de poder. Justo en el mercado de la salud es tan dispar el poder, porque de un lado tenés muy pocas empresas, algo muy concentrado de oferta, y del otro lado la demanda implica, entre muchas veces, lo que es la salud, la importancia de la vida, es algo tan menester en términos de supervivencia, que hay una disparidad de poder enorme. Entonces vos le podés subir muchísimo, o exhortarlo a una persona el precio del medicamento de diabetes, y esa persona va a tener que hacer como sea para poder comprarlo igual, porque de eso depende su vida. Por lo cual, esa disparidad de poder es tan grande que ahí tiene sentido el rol del Estado para equilibrar un poco eso. No quiere decir todo esto que dicen ahora, que es estatizar todo, o que nos volvamos, no sé, un país comunista. Argentina nunca fue un país comunista, ¿no? Pero ahora como que está como sobrevolando esto. No, sí. Quiere decir concretamente que el rol del Estado sea activo y sea de ente regulador, porque si no pasan las cosas que están pasando ahora. Entre otras cosas, que la gente ya no pueda pagar más las prepagas. Entonces, incluso tiene que ver con la supervivencia del sector privado también, porque si todo el mundo deja de pagar las prepagas, eventualmente las prepagas, no sé, quebrarían, digo. Claro. Y más allá de que quebrarían, que no es mi mayor preocupación, obviamente mi mayor preocupación en este caso es las personas de a pie, bueno, que todas esas personas se queden sin cobertura médica y necesiten asistencia del sistema de salud público, también es un problema, porque Argentina no está pensado para recibir a todos los argentinos y argentinas dentro de su sistema de salud público. Si va a ser esa la decisión, bueno, deberíamos tomar esta decisión como país y generar una infraestructura y una estructura económica de salud para que eso pueda suceder. Ahora, si la decisión nunca fue esa, generar este nivel de desregulación, que ahora, bueno, el ministro está enojado y quienes forman parte del gobierno están enojados, cuando fueron ellos los que los generaron, porque la realidad es que este descalabro que empezó a haber con las prepagas y con los medicamentos, entre otras cosas, fue a partir de la vigencia del DNU. Claro. Antes la situación era complicada, pero venía más o menos controlada, y ahora, bueno, es algo que no se puede controlar. Sí, es increíble que salgan a decir como que se les fue la mano a las prepagas cuando ellos habilitaron que cobren lo que quieran. Sí, que posterior a eso no tomaron ninguna medida al respecto. Sí, y hoy salió publicado, o ayer salió publicado en el boletín oficial,
que se había derogado el decreto 690 del año 20, que fue el decreto de Alberto Fernández, que pretendió regular, por ejemplo, el sistema de internet, celulares y televisión por cable, etcétera, como modo de decir, el Estado está saliendo a desregular todo lo que puede, pero por otro lado, en el tema de salud tuvieron que salir a admitir de que cuando el Estado se retira, las empresas se cartelizan y pierden todos, ¿no? Como que hay dos, Sí. es como que la misma realidad te muestra un contrasentido en el mismo momento, ¿no? Sí, que yo además creo que es un nivel de desconocimiento muy grande de cómo funciona el capitalismo en el resto del mundo. Los países que podríamos ponerle exitosos, entre comillas, capitalistas a lo largo del mundo, sí, tienen sus mercados fuertes y hay sectores donde el Estado no interviene y demás, pero hay muchos otros sectores donde el Estado sí interviene, porque eso es lo que ayuda a que funcione el país y a que funcione la sociedad en comunidad. Si no, ¿cuál es el rol del Estado? Y si el Estado no tiene que tener ningún rol, bueno, por lo pronto me llama la atención que alguien quiera cambiar las cosas desde un lugar donde piensa que no debería tener ningún rol. El otro día le escuchaba a Lilia Lemoine en una entrevista que le hacían en la calle, que le decían: Lilia, estoy muy preocupada por el precio del off. Y ella decía: es una locura, pero nosotros no podemos hacer nada. Claro. ¿Cómo, Claro, cómo o sea, es que el Estado no puede hacer nada? claro, porque aparte si vos como militante político no crees que tu idea es transformar la realidad, digamos, quédate en tu casa. Literalmente, ¿no? Sí, sí, por lo pronto le harías menos daño a Porque las si yo personas, creo, porque si yo creo que me desde el parece que- Estado no puedo solucionar nada, directamente me quedo en mi casa viendo Netflix. y no sé. sí, Sí, y debería sí. dedicarse al cosplay, la verdad. Es Damon difícil, ella. es difícil de entender. Laura, nosotros te agradecemos mucho por este contacto, por estos minutos y tus reflexiones con nuestro programa La Patria No Se Vende. Por nuestra parte, de alguna manera no tenemos, digamos, otras preguntas y etcétera. Y te dejo, si vos querés, para una reflexión final o despedirte con alguna palabra que vos consideres apropiada para el momento. No, que me parece que uno tiene que entender los roles de poder que ocupa y tiene que entender que desde el lugar del Estado puede hacer mucho bien o puede hacer mucho mal, por lo cual si uno no está muy decidido y muy convencido a transformarle la vida a las personas para bien, bueno, eso, mejor quedarse en la casa, trabajar en el sector privado, hacer cosplay, cualquier otra cosa, Tal cual. porque las medidas que uno toma, bueno, afectan a 46 millones de Claro. personas. Tal cual. Así que eso, como reflexión final. Bueno, Laura, te agradecemos un montón y estamos en contacto y por ahí probablemente a futuro te volvamos a molestar con alguna otra entrevista como para aclararnos un poco de los temas, sobre todo económicos. Encantada, cuando quieran. Muchísimas gracias por llamarme. Gracias. Gracias.